Señores, bienvenidos una vez más a nuestro episodio de hoy en La Cruz Podcast. Bueno, como cada episodio de nosotros, hoy estaremos hablando acerca de un tema que yo creo que nos compete a todos, inclusive a las personas que nos están viendo y escuchando, porque es acerca de los desafíos. Y yo sé que hoy más que nunca, nosotros como jóvenes, sobre todo jóvenes cristianos, tenemos múltiples desafíos, ya que no solo estamos siempre dentro de la iglesia, que quizás dentro de la iglesia pudiéramos decir que los niveles de tentaciones son menos, pero afuera ya de la iglesia es más difícil nosotros poder contrarrestar tantas cosas que tenemos y tanto quizás situaciones que se pueden presentar, por ejemplo en el trabajo. Todos nosotros trabajamos para diferentes empresas, estudiamos, fuimos estudiantes universitarios, ya terminamos, entonces tenemos diferentes desafíos. Bueno, iba a decir acerca de un desafío. Ustedes tres que tienen un desafío como jóvenes en su matrimonio. Entonces, existen muchísimas cosas que a veces ponen nuestra fe como contra la pared. Y a nosotros mismos como jóvenes que tenemos sueños, planes, anhelos, y no sabemos cómo activar rápidamente, diría yo, las herramientas para nosotros poder sobrevivir, porque pasamos de diferentes etapas y quizás hay algo que para mí ahora mismo no represente una tentación porque ya el Señor me ayudó y rebasé esa etapa, pero pasé a una nueva etapa, claro, que tiene nuevos retos, nuevos desafíos y estoy como nueva y es una aventura para mí y no sé qué sucederá en el siguiente nivel. Entonces, para eso quisimos hablar hoy en este episodio cómo nosotros podemos contrarrestar y salir adelante frente a tantos desafíos que tenemos al frente. Y ustedes creen, una preguntita, ¿ustedes creen que esos desafíos nada más lo podemos enfrentar con la oración, con el ayuno, o existe otra herramienta que nos puede ayudar? En definitiva, yo considero que existe otra herramienta que es Cristo dentro de nosotros, ¿verdad? Menospreciar la potencia de su gracia dentro de nosotros nos va a llevar a nosotros a pensar que siempre estamos derrotados, ¿verdad? Y que tenemos que buscar herramientas externas para sobrepasar una dificultad. Pero lo que me encanta de mi Dios tan hermoso, que nos entregó una esperanza a nosotros, que es Cristo, ¿verdad? Todas las herramientas que nosotros necesitamos para nosotros conquistar y vivir en una realidad de victoria, las tenemos ya, ¿verdad? Y es muchísimo más esperanzador decir que ya tenemos a que vendrá, ¿verdad? Los tiempos mejores no es que vienen, sino que ya están y están expresándose. Entonces, yo creo que aparte de que la oración y el ayuno son herramientas que ejercitan nuestra fe, ¿verdad? Que nos ayudan a mantenernos firmes, pero que el joven no se sienta desilusionado de que le falta algo, sino que la gracia en ellos lo puede todo. Así es. Mira, Edras, haciendo como una mezcla de lo que tú decías, junto con la pregunta de nuestra hermana Tiani, yo soy de lo que cree que Jesús no solamente está preocupado por las cosas espirituales en tu vida, sino que Jesús o el Señor está preocupado en todas las áreas de tu vida. Claro. Desde el trompezón que tú te diste con la punta de una cama, hasta la universidad, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el asunto de tu vida. Yo creo definitivamente que el Señor está interesado, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, hablando sobre eso, pero hay ciertos temas o ciertas cosas que realmente se deben de enfrentar teniendo el conocimiento humano, porque se deben de resolver por cosas o errores humanos que tú cometes, pero que a pesar de esos errores, el Señor te da la sabiduría. Oye, si el Señor te da la sabiduría para resolver cosas humanas, esos problemas tú los puedes resolver a través de Cristo. Claro. Pero hay ciertas cosas que nosotros, por ejemplo, tenemos desafíos que nos quebrantan, que fue por errores, otro por levantamientos, otro por circunstancias humanas, pero todo se debe llevar a la cruz de Jesús porque eres quien nos da la sabiduría. Ayúdenme con esto, muchachones, para yo... Mira, hay algo interesante, Tiani, en esa pregunta que tú haces. Yo creo que la frustración de muchos jóvenes es a veces pensar y analizar que, bueno, yo no soy tan espiritual, o yo nunca he escuchado la voz de Dios, o leo la Biblia y no logro entenderla. Entonces siento que a pesar de que tengo frente a mí como las herramientas, pero no sé cómo utilizarla. Y eso pasa a veces en nuestra vida como jóvenes cristianos, que entendemos que no podemos como activar o no conocemos cómo funcionan las aras espirituales o las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y yo creo que una herramienta importante, obviamente, la base de todo esto y el eje central es Cristo, su palabra, Él en nosotros. Realmente sin eso no pudiéramos hacer nada. Y por vía de consecuencia, si Él está en nosotros y nosotros lo identificamos como lo que
Él es, lo siguiente sería nosotros conocernos. Claro. Y en eso de conocernos es identificar específicamente cuáles son las cosas en las que yo soy débiles. Porque yo creo que a veces el mundo nos presiona tanto que nosotros nos exponemos frente a escenarios, a ambientes que nosotros no estamos listos para lidiar con ello. Entonces, a veces nos exponemos a contenidos musicales, a contenidos en películas, en series, a conversaciones, y no estamos listos, no porque en sí eso que estamos viendo quizás sea pecaminoso, sino porque no estamos lo suficientemente fuerte en nuestro interior, y cualquier cosa, cualquier idea hasta extraña nos mueve de nuestro fundamento. Entonces, sería bien identificar que no está mal nosotros reconocer nuestras debilidades, porque a veces pensamos que cuanto menos reconocemos nuestras debilidades, somos más fuertes, y eso nos hace más vulnerables. Pero cuanto más consciente yo estoy de qué punto yo puedo pasar y qué límite no puedo cruzar, entonces pudiéramos como que buscar diferentes herramientas. Entre ellas, te conoces, conoces la palabra y hasta ayuda, mentoría. Hay amigos que son muy buenos que nos ayudan, líderes. Entonces, eso sería muy importante, yo conocer y saber que hay un dilema muy grande entre lo que es pecado y lo que no es pecado. El tema yo diría que no es tanto complejo de si es pecado o no, porque la Biblia es muy clara en cuanto al tema del pecado. Es tú saber qué es lo que te hace daño a ti y te lleva a pecar entonces. Y mira algo interesante que tú dices ahí sobre la exposición. Eso me lleva justamente a la historia de José. Así. Cuando José estaba expuesto con la mujer de Potifar, donde él tenía toda la libertad del mundo de hacer algo que nadie lo iba a ver. Y él, sin embargo, se negó. Porque él sabe que el que todo lo ve, o sea, estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo. O sea, que al final del día, tomar ciertas acciones, aunque nadie me esté viendo, me puede ayudar a yo afrontar esos desafíos. Pero yo quiero que para todos los jóvenes que nos están viendo en este podcast ahora, le demos 5 herramientas. Nuestro compañero Esdras dice que es Cristo en nosotros. Viene siendo una herramienta para enfrentar los desafíos. Tú dices que es aprender a reconocer nuestras debilidades. Yo digo que una herramienta puede ser negarnos a nosotros mismos. Porque miren, señores, a veces pasan cosas en los trabajos, en las universidades, que uno dice, Señor, ayúdame a no tomar rencor, ayúdame a amar a mi prójimo, porque yo no sé si ustedes que nos están viendo ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero a veces, ciertamente, yo he tenido que hacer mi oración en el escritorio, Jeffrey. Mira, lo que pasa, Tiani, mira. O sea, dame una herramienta ahí, por favor, porque yo necesito alimentar mi espíritu. De compartirte la herramienta, hay algo que nosotros tenemos que entender. Y es que nunca va a haber un crecimiento en el cristiano o en cualquier área de nuestra vida, Edra, si primero no tenemos un desafío que superar. Claro. O sea, lo básico, a través de lo básico, tú puedes entender lo sobrenatural o lo espiritual. Para tú ser promovido de un curso a otro, tú tienes que pasar una prueba que se llama examen. Si tú no pasas ese examen, tú no eres promovido. Asimismo, en las cosas espirituales, para tú administrar los recursos del reino de los cielos, tú tienes que ser probado. Y esa prueba es lo que nosotros llamamos desafío, que tú tienes que vencer. Y una de las herramientas que yo puedo decirte es tener identidad. Porque cuando tú tienes identidad, tú conoces cuál es tu diseño. Y cuando tú conoces cuál es tu diseño, tú sabes lo que entra y lo que encaja dentro de tu diseño. Claro. Y tú no vas a tomar nada que no está escrito de ti. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos que en su libro estaban escritas aquellas cosas que luego fueron manifestadas en la vida del salmista. O sea, de antemano ya el salmista conocía que Dios había escrito de él. Yo entiendo que José no entró en el pecado con la esposa de Potifar simple y sencillamente porque él conocía, número 1, tenía identidad, es lo primero. Número 2, conocía que dentro de los sueños de Dios ella no estaba. Ella no era parte de eso, pero sí era necesario que él pasara por ese desafío. Espérate, o sea, que tú me estás diciendo a mí y ustedes aquí que yo tengo que conocer el sueño de Dios en mi vida, claro, para yo poder entonces saber lo que es un desafío. Es imposible, mira, es imposible, no, para tú poder vencer los desafíos, porque conocer el sueño de Dios, o sea, eso es lo primero. Sí, oye lo que pasa, te voy a explicar. Satanás siempre va a manifestar algo contrario a lo que Dios ha dicho de ti. ¿Me entiendes? Y siempre va a tratar de adelantarse con una imitación barata de lo que Dios quiere hacer contigo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que conocer primero qué es lo que Dios quiere hacer contigo para tú saber cómo tú te vas a autoguardar de contaminar eso que Dios quiere hacer contigo. Porque tú eres el recurso que Dios va a utilizar para manifestar su gloria en la tierra. Así es. Y ese recurso necesita pasar por un proceso de formación.
Y dentro del proceso de formación se va creando la identidad que Dios tiene para contigo. Entonces, cuando tú entras en el proceso de formación, tú vas desarrollando la identidad de la revelación de lo que Dios quiere hacer contigo. La palabra revelación tiene que ver con conocimiento, pero es un conocimiento que se basa en Dios, en que solamente tú lo puedes adquirir por una intervención divina. Entonces, tú tienes un propósito y Dios te lo va revelando en el transcurso de que todavía tú no entiendes bien a plenitud, porque es un proceso de madurez espiritual. Satanás va a venir con imitaciones baratas para adelantarse ante ti. Y te pongo un ejemplo de la oportunidad. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te voy a dar. No, espérate, todo esto ya era de él. Pero vino con una imitación barata para confundirlo. Así que cuando Satanás logra, o cualquier desafío logra desviarnos del camino, entonces ellos ganan. Entonces, como cristianos que somos, tenemos que reconocer primero la postura que yo porto, la identidad que yo porto, porque conforme a la identidad que tú portas es que va a venir un desafío sobre ti. Y eso es lo que pasa. Y cuando nos conocemos nuestra identidad, lamentablemente siempre terminamos tomando los platos de lentejas que Satanás nos pone y caemos. Nadie va a ser promovido si primero no pasa por un proceso de pruebas. Nadie en el reino de Dios no funciona con que tú eres bonita, Tiani, con que ustedes se ven bien, que tú predicas lindo. No. Usted tiene que demostrar con identidad lo que usted es. Si usted no demuestra, si usted no pasa los desafíos, usted no va a ser promovido. Claro. Mira, en esa parte, yo creo que los desafíos que nosotros pasamos como jóvenes, como creyentes, no demuestran el poder de Dios, sino exponen nuestra esencia y donde nosotros estamos cimentados. Eso es muy poderoso. Entonces, yo creo que la intención por la cual Dios permite que nosotros seamos retados o desafiados es precisamente, siempre que actuemos en su voluntad, cualquier desafío es para que crezcamos en fe y para que crezcamos a la medida de Cristo. Y siempre que venga una tentación que no proviene de Dios, sino de Satanás, es precisamente para lo mismo, pero en sentido contrario. Es para desviarnos y que no se cumpla lo que Dios espera de nosotros. Hay algo interesante que tú hablas ahorita acerca del trabajo y todos esos desafíos. Yo creo que hay dos campos de batalla que los jóvenes enfrentamos los primeros años cuando entramos a esos escenarios. La universidad, o sea, un joven que puede ser muy espiritual, muy puntual en la iglesia, y si pasa del colegio o de la escuela a la universidad es totalmente un campo diferente. Y se vuelve todavía una batalla un poco más intensa dependiendo de la carrera, porque hay carreras que son más exigentes que otras, y así mismo son los profesores, y así mismo es el ambiente donde claro, y el mismo ambiente que te presiona y te exige a utilizar tal tipo de ropa, tal perfil, participar de tal coro, pertenecer a tal grupo popular. Y lo mismo pasa en los trabajos. O sea, en los trabajos uno llega y es como algo nuevo. Tú no conoces el ambiente. Hay algo que se conoce como la cultura del trabajo. O sea, la cultura del trabajo, que aunque hay una política general, cada oficina tiene como una cultura que la forman los mismos compañeros de ahí. Y si es una cultura que va en contra de tu principio, tú no sabes cómo adaptarte, porque si llegas contra esa cultura, te ves como el malo. Y al tú ser el nuevo, entonces eres el patito feo, y cuando viene a ver te hacen una trampa para sacarte. Entonces, a veces es muy difícil uno sostenerse, pero Jeffrey decía, yo creo que el nosotros combinar, el saber que Dios está en nosotros, que Cristo está en nosotros, y Estra utilizaba la palabra potencia, o sea, yo saber que esa potencia, ese poder está dentro de mí y que tengo identidad, nos permite frente a estos escenarios nosotros salir adelante, porque no podemos abandonar la universidad por miedo a caer en las tentaciones, claro ni el trabajo por miedo a un mal clima laboral. Entonces, en eso sí tenemos que confiar en estas dos cosas. Y tú sabes que lo que Jeffrey mencionaba es que la identidad está cargada de destino, ¿verdad? Y una de las cosas que tiene esta identidad que Dios nos ha dado como hijos e hijas de Dios es que es una identidad de gobierno. Así ¿cierto? es. Entonces, cuando nosotros vamos a las escuelas, a las universidades, a los trabajos, ya tenemos que ir migrando de una mentalidad de que Dios tiene que buscarme un trabajo cristiano, a que Dios, donde sea que me plantó, yo tengo que ir a gobernar con la luz, ¿verdad? Yo tengo que ir a pasar y ser como Jesús mencionaba, que una característica muy especial de este reino de los cielos es que es como la levadura, ¿verdad? Que aunque empieza pequeña, se introduce pequeña en el pan, leuda todo el pan, ¿cierto? Entonces, con esa misma mentalidad de gobierno, los jóvenes tienen que aceptar estos desafíos, ¿verdad? Con mucho positivismo, sabiendo que
tiene que temblar el reino de las tinieblas cuando tú entras a la universidad, cuando tú entras a los trabajos. No en religiosidad, ¿verdad? O que tú te pusiste una camisa y una Biblia por aquí abajo, sino en tu conducta y la expresión de Cristo dentro de ti. Tiene un rango dinámico de luz que gobierna, trae a los demás. Empieza como un, wow, esa persona tiene algo muy especial. Pero cuando ve la consistencia y la obediencia y un carácter diferente de una cultura que no es de este mundo, sino que de otro mundo, los jóvenes comienzan a decir, wow, pero espérate, ya no es que se porta bonito, no es que tiene una buena crianza, Trasciende. es que tiene algo dentro, ¿verdad?, que gobierna, ¿cierto? Entonces llega un momento que tú comienzas a tener una conversación y sí, es un desafío también tú quieres compartir el reino de los cielos. No simplemente cuando te acercas a una persona, sino que hay momentos donde personas se acercan a ti y tú porque te sientes como lo que tú decías, por la cultura del trabajo, por tantas cosas diferentes. Entonces déjame hablar de otro tema, de pelota, de fútbol. Pero si ya tú estás expresando luz y personas se están acercando a ti porque están viendo a Cristo, también rétate, siéntete libre a hablar de eso que te gobierna a ti, para que ellos también sean gobernados por esa luz. Así es. Mira, en la misma línea que tú estás hablando, yo quiero compartirle o comentarle 3 tipos de desafíos que es bueno que las personas que nos están escuchando, principalmente los jóvenes, puedan entender. Número 1, hay un desafío que es el desafío que Dios te coloca. Es decir, ve y preséntate al faraón. Es un desafío donde Dios literalmente te está mandando. O ve y mata a Goliat. Un ejemplo, ve, destruye las murallas de Jericó. Camina. Ese es un desafío que Dios te colocó. Por tanto, Él te respalda, te da las herramientas y quiere manifestar su gloria. Hay un desafío que es una oposición directa del mundo de las tinieblas. Y es bueno que tengamos esto claro. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, creo que a los colosenses o a los tesalonicenses, que en varias ocasiones intentó ir a donde ellos, pero que Satanás se le opuso. O sea, ese es otro desafío. Cuando Dios te dice, haz algo, pero de forma directa o indirecta hay levantamientos para que no se manifieste esas cosas que Dios quiere hacer contigo. Por ejemplo, Jesús, Pedro le dice, no mueras, o sea, apártate de mí, Satanás. Ese es otro tipo de desafío. Y hay un desafío donde tú metes las patas, donde tú fuiste que provocaste una situación, donde tú, por desesperado, por angustiado, por el coro, tomaste decisiones que no tenías que tomar y ahora te encuentras en un problema y tienes que buscar la forma o orar a Dios para que Él intervenga en tu vida para evitar eso. Me he dado cuenta, Edra, Maita y Tiani, que muchas veces los desafíos que hoy estamos teniendo, y aquí tú eres bueno, por ejemplo, tú empiezas a ganar dinero, los bancos te llaman, tú coges dinero prestado, te compras la mejor jipeta, te compras las mejores casas, las mejores ropas, por ejemplo, y te encuentras ahora con una situación de que tú no ganas para pagar eso. Y estás en un desafío de salir de una deuda. Y no fue que el diablo se te levantó. Exacto. Estamos claros. Y no fue que Dios te colocó ahí. Malas decisiones. Tu mala administración te llevó a eso. Entonces, es muy importante, jóvenes, que sepamos, este desafío que me llegó, ¿por qué viene? ¿Dios, las tinieblas o yo? Es muy importante que... Mira, y con eso, en esa misma línea de pensamiento, otro ejemplo, muchos de los jóvenes van y se meten en relaciones que no tienen que meterse, ¿verdad? Exacto. Entonces después le echan la culpa a Dios de que no encontró a nadie, pero ellos no saben dónde están buscando, ¿verdad? Dicen, no, padre, que no me funciona, pero están buscando en el redil de fuera. Entonces, usted no va a convertir a una gente pescando afuera, ¿verdad? O si tú sabes que hay ciertas personas que tienen algunas características en sus personalidades, no vaya y no te trate de involucrarte en una relación para después estar encharcando a Dios como que si Él es culpable o responsable. Hay que también saber dónde nosotros ponemos nuestros ojos, ¿verdad? En un panorama simple y también con las amistades. Si tú sabes que eres un joven cristiano y como decía Maite, tú tienes la selección, tú tienes la potestad de seleccionar con qué personas tú te relacionas, ¿cierto? Entonces, si tú vas y te expones con una cantidad de personas que tienen algunas características o tendencias del mundo, entonces no te sorprenda el día que tú tengas tendencia como ellos. Exacto, eso va muy de la mano con lo que estaba diciendo el líder aquí, que la identidad. O sea, cuando yo tengo identidad, yo sé con quién yo me junto. Así es. Cuando yo tengo identidad, yo sé a dónde voy. O sea, cuando yo tengo identidad, yo sé por dónde camino. La identidad es clave. Conocer el sueño de Dios, me encantó esa palabra. O sea, conocer el sueño de Dios. Eso habló mi vida. O sea, conocer el sueño de Dios es bastante importante en la vida de un cristiano. Porque cuando yo conozco el sueño de Dios en mi vida, tú sabes a qué persona tú le puedes decir, sí, vamos a orar. Sí, tú eres el hombre de Dios para mí, tú puedes ser mi amigo y demás. Pero yo tengo una pregunta, ya extrapolando un poquito, haciendo un poquito de crossover.
Tú mencionabas ahorita, hay trabajos para cristianos. O sea, hay lugares que realmente el cristiano tiene que rechazar. Por ejemplo, a mí me botaron del trabajo, se me presentó el desafío y lamentablemente sucumbí en el desafío y estoy sin trabajo. Estoy mal en mi casa. Pero de la banca de la esquina me están llamando. Necesitan a alguien, pero Dios sabe que yo es lo que voy a trabajar. Varona, déme 3 números ahí. No, que yo lo que voy a trabajar de un servicio. Yo simplemente, ellos son los que están en el pecado. O sea, hay trabajos para cristianos. O sea, un cristiano puede trabajar en una banca de lotería, un cristiano puede trabajar en un lugar donde hacen alcohol, un cristiano puede trabajar en un hotel haciendo, no sé, háblame un poquito de eso. ¿Hay trabajos para cristianos? Yo sé que el tiempo casi se nos va, pero mira, yo voy a dar mi opinión a tu pregunta bucapié. Hay banqueras que son cristianas y no están escuchando. Mira, cuando se habla del sustento de una persona... La banquera. Sí. Cuando se habla del sustento de una persona, tenemos que tener mucho cuidado. Porque es el pan que de una manera u otra pone en la mesa de su casa. Claro. Ahora, yo lo que digo es que hay ciertos trabajos, incluyendo el que mencionamos, que se deben de evitar lo más que uno pueda. Con esto no estoy diciendo de que si eso es lo único que hay, tú digas que no y pongas a tus hijos a pasar hambre. Pero sí, órale a Dios que te supla rápido otro trabajo porque Él puede hacerlo. Yo no me veo, por ejemplo, trabajando, o Edras, que somos 2 personas casadas y cristianas, en un centro de stripper. ¿Cómo se dice? Eso mismo. De que, como seguridad. ¿Me entiendes? Claro. Esa Pero tú le estás orando a Dios que te abra una puerta, varón. Claro. Pero no. Y hay Lo que una... pasa es que asociamos la primera puerta que se abre como que fue Dios que abrió. Y hay un asunto, exacto, como dice Maite. Nuestra necesidad la gente, responde a eso. la gente Señores, piensa... perdón, todo fue culpa de Extra por mencionar trabajo cristiano. Así que mentira. yo no tengo que ver con nada de esto. La gente piensa a veces que... Ese hermano, porque yo lo interpreté. Que el único propósito del diablo es verte sufriendo, malpasando, en pobreza. El diablo tiene, ¿verdad? Que darle, que ofrecerle a la gente. Él tiene plata, él tiene posiciones laborales para entregar a la gente y que entre a un cementerio, ¿verdad? Darle sacarte del propósito de Exacto, lo que sea, ¿verdad? Por más que tú te bien, que tu familia esté súper chévere, pero que si tú te has desviado del propósito del sueño de Dios, Él está contento. Entonces, sabiendo de eso, yo creo que voy a una opinión muy similar a Jeffrey, ¿cierto? Hay trabajos que simplemente te exponen más, ¿verdad? A un gobierno de las tinieblas, al pecado, que si hay una manera de evitarlo, ¿cierto? En guianza del Espíritu, yo creo en un Dios que puede abrir diferentes puertas. Claro. Ahora, si ya tú estás ahí, por favor, piensa con una mentalidad de gobierno, ¿cierto? Y no busques moverte sin la guianza del Espíritu. Porque ahorita tú escuchas algo de este podcast, mira, si tú trabajas en un bar, suelta ese trabajo y tú lo sueltas y después nos llama la atención. Un ejemplo sencillo. Y ya con esto de mi parte. Sí. De tu parte. Sí. Promételo. Lo prometo. Oye, Maite, no huya. Mira, fíjate algo. El 70, por no decir más de ahí, % de los hermanos que se van para la hostelería en Bávaro terminan teniendo serios problemas. El cementerio de los cristianos. No siempre se descarga, pero sí viene un enfriamiento. Es una señal de que país no, varón. Exacto. Que busque otro norte. Yo creo que el tema del lugar y de los espacios, nosotros como cristianos tenemos que saber, como decía Esdras, Dios nos coloca en distintos lugares para gobernar. El problema es que para poder gobernar sobre lugares tenemos que permitirle a Cristo que gobierne sobre nosotros. Amén. Si Él no gobierna sobre nosotros, no podremos afectar en los lugares que estemos. Así es. Un ejemplo, yo creo que a nosotros que estamos en una zona turística aquí en La Romana, sabemos realmente eso que dice Jeffrey. Mucha gente muy buena, talentosa, la necesidad los empuja y no pueden quizás poder superar esa etapa o la ambición, el deseo, la misma presión, porque pueden venir muchísimos factores. A veces no es ni siquiera necesidad, sino deseos de tener lo que el otro tiene. Entonces se entran en ese ambiente. Llegan con buenas intenciones. Bueno, cuando yo esté aquí, quizás voy a enseñar otra música en la iglesia, voy a poder ofrendar en la iglesia y voy a poder apoyar los congresos y son esas buenas intenciones, pero el ambiente te presiona, te corrompe y al final tú terminas desviado. Entonces yo sí creo que tenemos que saber qué lugares vamos a elegir, qué lugares vamos a estar, vamos a permanecer. Y si bien es cierto, un nuevo creyente que esté en un trabajo que difiere un poco de su fe, de sus creencias,
cosas, no lo va a abandonar inmediatamente, pero sí puedes orar y tú mismo saber que esto es un desafío nuevo que tú tienes. Claro. Y que al paso del tiempo, a medida que tú vayas creciendo en fe, tú tienes que saber que quizás te vas a ver en el escenario de tomar una decisión de por qué es prioridad ahora mismo, permanecer en este trabajo o honrar a Dios. Entonces, si es honrar a Dios, eso te va a desafiar a que tú decidas dejar ese lugar de seguridad económica aparentemente por seguir a Cristo. Entonces, es identificar eso. Y en palabra para meditar, si tú estás batallando aquí en La Romana, piensa bien por dónde tú te vas a mover, ¿cierto? Si tú sabes que hay cosas que tú tienes que arreglar en tu vida, en tu carácter como creyente, también es inteligente saber a dónde no ir para no exponerse a ciertas cosas. Claro, efectivamente. ¿Cierto? Y que la obra del Espíritu siga siendo formada en nosotros, porque yo no creo que hay tal cosa como un territorio físico que le pertenece al diablo, porque todo este asunto es de Dios, ¿cierto? Todo esto son obras para que nosotros las administremos, ¿verdad? Todo esto son regalos de Dios a la humanidad que nosotros tenemos que administrarlo y gobernarlo con Cristo. Ahora, hay que saber con qué herramienta estamos yendo ahí, ¿cierto? Sí, excelente. Bueno, señores, hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, en nuestros episodios con el propósito de bendecirte, de edificarte y de que tú sepas que nosotros como jóvenes también estamos sufriendo las mismas tentaciones y los mismos desafíos que tú, pero contamos, al igual que tú, con un poder superior a nosotros que es Dios operando y gobernando en nosotros. Así que te invitamos a que active la campanita, a que nos sigas en Instagram, en Facebook. Señores, le invitamos también a que usted comparta nuestro contenido para poder llegar más y que nuestra comunidad pueda crecer. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio de En la Cruz Podcast. Bye.